Vamos al estudio de Segunda de Corintios. La semana pasada Siria nos compartió, ¿verdad?, los últimos versículos del capítulo 3. Nos habló de la gloria y la superioridad del nuevo pacto, ¿verdad? Que hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto, pues es el pacto de la ley, ¿verdad? Es el pacto que Dios le dio al hombre para mostrarle dos cosas. Número uno, que el hombre es pecador. La ley es un termómetro, ¿verdad?, que hace que el hombre pueda entender que delante de Dios él queda desaprobado, queda reprobado. Y la segunda cosa por la que Dios le dio la ley al hombre es para que el hombre se dé cuenta que no se puede salvar a sí mismo, por sí mismo a través de sus buenas obras. No hay un ser humano, ¿verdad?, que a través de su buena conducta pueda tener el nivel de decirle a Dios: necesito que tú me salves porque yo me he portado bien. No. Dice Romanos, ¿verdad?, por cuanto todos hemos pecado, estamos fuera de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, ¿verdad? Y la semana pasada, pues terminamos el estudio, terminó Siria con el versículo 18, que quiero volver a leerlo porque está muy precioso, ¿verdad? Todo lo que nos leyó estuvo un poco, pero este 18 está muy padre, porque hace referencia, ¿verdad?, a cuando Moisés entraba en el lugar con Dios, ¿verdad? Y él bajaba, cuando bajó de la montaña, ¿verdad?, estar con Dios. Dice la Biblia que él se puso un velo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el resplandor de la gloria de Dios pues no permitía que los hombres lo pudieran ver directamente, ¿verdad? Y esto era como una figura de lo que iba a suceder con nosotros ahora, con Dios, ¿verdad? Que ese velo fue quitado ahora en Cristo, ¿verdad? Y nosotros podemos ver a Dios, todos los días podemos ver a Dios. Y este versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, ahí incluye a los apóstoles, ahí incluye a los profetas, ahí incluye a los siervos comunes y corrientes, ¿verdad? Como el que les está hablando, ¿verdad? Todos nosotros mirando a cara descubierta, o sea, sin velo. El velo fue quitado. Dice, como en un espejo, la gloria del Señor. Tenemos acceso, ¿verdad? Acceso a la gloria, a la presencia del Señor. Y dice que en ese acto en el que nosotros nos conectamos con Dios, que tiene que ver más allá de una obligación, ¿verdad? Tiene que ver más allá de que tengo que meditar, que tengo que transcribir, que tengo que hacer. El tengo es el velo, pero cuando no hay el tengo, sino necesito, deseo mirar a Dios, yo lo puedo hacer. Dice aquí que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, ¿verdad? O sea, esto nos habla que ahora ya estamos en el tiempo del nuevo pacto. Es un pacto del Espíritu, es el pacto de la libertad. El antiguo pacto estaba basado en la ley y la ley producía muerte. Pero el nuevo pacto está basado en la gracia y produce vida, ¿verdad? Había dos clases de pueblos, ¿verdad? Antiguamente, antes del nuevo pacto: el pueblo judío y los gentiles. El pueblo gentil, que todos los que no eran de raza judía se consideraban gentiles, ¿verdad? Pero Dios inició un nuevo pueblo con un nuevo pacto. Ahora nosotros, ¿verdad?, pertenecemos a este nuevo pueblo
que está bajo un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Aquellos que ahora vivimos en la tierra y pertenecemos a este nuevo pueblo, dice la palabra que somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo, ya no somos ciudadanos de la... Sí, vivimos en la tierra, pero la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y quiero leer un pasaje, si lo puede leer, por favor, búsquelo, porque está muy, muy hermoso, porque nos habla de este nuevo pueblo. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Pedro nos dice, 1 Pedro 2, 9 y 10, dice, pero ustedes, o sea, nosotros, los que pertenecemos al nuevo pacto, al nuevo pueblo, dice, son linaje escogido, son real sacerdocio, nación santa, un pueblo que le pertenece a Dios. Qué padre esto, ¿verdad? Un pueblo en la tierra que le pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas donde vivíamos a su luz admirable. Y dice el versículo 10, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora la han recibido de parte de Dios. O sea, nosotros somos ahora ministros, lo dice ahí en 2 Corintios 3, 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, ¿verdad?, de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, dice, mas el Espíritu vivifica. O sea, ahora nosotros, en este nuevo pacto, también somos ministros competentes de la gracia. Somos representantes de Dios en la tierra para que anunciemos, dice, las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, pues Pablo les está hablando de estos dos pactos. ¿Por qué? Porque había llegado, ¿verdad?, a la iglesia de Corinto los judíos judaizantes, aquellos que pensaban o decían, ¿verdad?, ellos creían que pues está bien, pues todas las enseñanzas del evangelio, pero sin dejar de guardar la ley, ¿verdad? Entonces esclavizaban a la gente con una doble carga, el evangelio y la ley, las prácticas de la ley, ¿verdad? Entonces, pues Pablo estaba muy, pues, al pendiente de todas las iglesias. Pablo era un hombre dinámico, ¿verdad? Afanado, entregado, enfocado, ¿verdad?, al cuidado de estas nuevas iglesias que habían recibido el evangelio. Y Corinto era una iglesia muy especial para Pablo, ¿verdad? De eso se trata la carta, las dos cartas, de todos los conflictos que los corintios mostraban, ¿verdad? Y Pablo, pues aquí, como lo hemos dicho, abre su corazón, le dice, vamos ahí a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 1, le dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y cuando Pablo dice ahí, por lo cual, por lo cual conecta el contexto pasado que estamos hablando, ¿verdad? Lo que Pablo está hablando de los dos pactos. Debido a esto, dice, debido a todo lo anterior, que Dios nos ha llamado y nos ha mostrado, nos ha nombrado o encomendado este nuevo pacto y nos ha hecho ministros competentes, hemos recibido de parte de Dios, cada uno de nosotros. Pablo
habla de su ministerio, ¿verdad? A los gentiles. Es algo que él lo tenía muy claro, ¿verdad? Muy enfocado en eso. Y así cada uno de nosotros, mis amados hermanos, cada uno de nosotros, eso nos tiene que quedar muy claro. Si usted es un hijo o una hija de Dios, usted pertenece a la iglesia, ¿verdad? Usted es un ministro competente del nuevo pacto. Y usted tiene un ministerio de parte de Dios, no de parte de la iglesia. Bueno, si es parte de la iglesia, pues no es de parte del pastor o de parte de los hermanos o no, de parte de Dios. Usted y yo hemos recibido un ministerio. Dice, y debido a todo lo que Dios nos ha dado, debido a todo lo que Dios ha hecho por nosotros, dice Pablo, no renunciamos. Quiero preguntarle a usted algo. ¿Ha pensado últimamente en renunciar a algo? ¿Se ha cansado? ¿Se ha sentido así como que fastidiado? No sé, a lo mejor no nomás del ministerio de la iglesia, sino de su matrimonio, por ejemplo, ¿no? Ya no quiero seguir, ya me cansé de esta familia, ¿verdad? Ya me cansé no sé, de hacer esto, ya, de algo bueno, ¿verdad? Que nos cansamos. Entonces, en esta noche el Señor te dice, no renuncies, no renuncies, porque le vamos a dar cuentas a Dios, pero también somos enviados por Dios a través de estas encomiendas que Él nos ha dado, ¿verdad? Honramos a Dios cuando continuamos haciendo eso que Él nos mandó a hacer. Si eres esposo, tú honras a Dios siendo un esposo responsable, fiel, ¿verdad? Si eres una esposa, esta noche el Señor quiere renovar tus fuerzas para que sigas siendo una esposa fiel, ¿verdad? Y el Espíritu Santo te va a dar esas fuerzas que tú necesitas para que no renuncies. Si eres un servidor de la iglesia, si estás en algún discipulado y le has bajado el nivel, ¿verdad? Y has fallado, actívate, no renuncies, porque es un retroceso a nuestra vida. Pablo dice, debido a todo esto, no renunciamos, no renunciamos. O sea, quisiéramos renunciar, es cierto, sí es cierto. O sea, no, sería mentira decir, no, es que todo el tiempo, ¿verdad? Estamos firmes no, la verdad es que no. Hay veces se nos baja la pila, se nos baja el ánimo, ¿verdad? Pero el Señor nos viene, ¿verdad? Y nos dice, lo que dice Isaías 40:29, dice, el Señor da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, dice, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, si usted espera en Jehová, dice la palabra, va a tener nuevas fuerzas. Usted va a levantar las alas como las águilas. Va a correr y no se va a cansar. Va a caminar y no se va a fatigar. ¿Cuántos le dicen al Señor, Señor? Así como Pablo en esta noche, yo digo, no renuncio. No renuncio. No le voy a dar gusto al diablo, ¿verdad? De renunciar. De dejar eso que me fue encomendado, ¿verdad? Es eso bueno que Dios me encomendó. No, voy a seguir firme, ¿verdad? Me voy a volver a sacudir la armadura, acomodarla bien, apretar el cinturón, ¿verdad? A poner cada cosa en su lugar y vamos a seguir caminando. Así Pablo dice, 2 Corintios 4:2. No solamente no renunciamos, dice Pablo, del 4:1, dice, antes bien renunciamos, a lo que sí renunciamos, dice Pablo, a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante
de Dios. Pablo dice aquí, ¿verdad? Antes bien dice, en lugar de renunciar a lo bueno, a lo que sí renunciamos es hacer cosas en lo oculto. Pablo era un religioso antes de conocer a Cristo, antes de tener el encuentro con Dios. Pablo era un fariseo, ¿verdad? Y los fariseos eran terribles, terribles. Es exactamente lo que dice aquí. ¿Por qué? Porque los cuates que habían llegado a Corinto y que habían contaminado a la iglesia, los judaizantes, eran así. Pues ahora que hemos estado meditando, ¿verdad? En los evangelios, en el evangelio de Marcos, vemos qué cosa tan aguerrida eran estos hombres con el ministerio de Jesús. Lo seguían a todos lados, pero no para aprender de él, no para recibir la enseñanza, no, no, para criticarlo, juzgarlo, atacarlo, según ellos, hacerlo caer, ¿verdad? Agarrarlo en alguna cosa. Y vemos cómo estos hombres hacían todo esto, hacían cosas ocultas, sobornaban a otras gentes, ¿verdad? Eran, bueno, ¿qué no hacían estos señores, no? Eran hasta asesinos, o sea, era gente mala, 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 de corazón malo, ¿verdad? Eran perversos. Por verse bien ellos, eran capaces de cualquier cosa, ¿no? Y aquí dice, ¿verdad? Que entonces Pablo dice, estos hombres se habían infiltrado en Corinto y atacaban el ministerio de Pablo. Lo criticaban, ¿verdad? Decían un montón de cosas de él. De hecho, más adelante en 2 de Corintios 10:10 dice, porque a la verdad dicen, dice Pablo, las cartas, fíjese, esto lo decían estos cuates, ¿no? Las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Qué gachos eran, ¿no? Trataban de menoscabar el ministerio, la persona de Pablo, o sea, lo criticaban, se burlaban de él, ¿verdad? Es como dijeran, ¿sabes qué? El Pablo está feo y aparte es aburrido. Aquí dice, ¿verdad? Versículo 11 dice, esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes, ¿verdad? Ellos eran mentirosos, eran falsos, como dice aquí, ¿verdad? Adulteraban la palabra porque no la conocían. Todo lo que ellos sabían de la ley los habían distorsionado, ¿verdad? Eran enemigos del evangelio. Atacaron a Jesús, que no ataquen a Pablo. Y todavía hay gente así, ¿verdad? A lo mejor ya no se llaman fariseos, a lo mejor se llaman primos, parientes, compañeros de trabajo, ¿verdad? Que el diablo usa para atacar y menoscabar lo que Dios está haciendo en nosotros y lo que nosotros estamos haciendo para Dios. Pero dice Pablo, ¿verdad? Ahí, antes bien renunciamos a todo esto, ¿verdad? Dice, sino que por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Fíjese, qué importante es el testimonio de los cristianos, qué importante es la vida de los cristianos. O sea, la forma en la que nosotros vivimos tiene que ir de acuerdo al mensaje que estamos predicando. O sea, no podemos ser, dicen por ahí que algunos son, ¿cómo le llaman? Trifásicos, ¿verdad? Algunos cristianos son trifásicos. Dicen una cosa, hacen otra y piensan otra. Entonces, Pablo dice, nosotros no hacemos nada a escondidas, no somos gente mañosa, ¿verdad? No estamos engañando a nadie, no estamos adulterando la palabra, o sea, lo que estamos enseñando es lo que dice la Biblia. Aún hay cosas que pues nos pegan a nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué le hacemos? Ya Dios nos estará hablando a nosotros.
Pero todos los que enseñamos la palabra, todos los que servimos a Dios, debemos vivir respaldados por un testimonio. Pablo tenía un respaldo moral y espiritual, ¿verdad? Ahí hasta los demonios decían, sabemos quién es Pablo. O sea, los mismos demonios reconocían a Pablo, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, tenemos una conciencia limpia ante Dios y los hombres. Y esto no significa, mis amados, que los que servimos a Dios nunca nos equivoquemos o nunca fallemos o nunca pequemos, no. Es que si lo hacemos tenemos que decirle a Dios, Dios, perdóname, límpiame y seguimos caminando, ¿verdad? O sea, no significa que nunca fallamos, dice Primera de Juan, si decimos que no tenemos pecado, pues mentimos, ¿verdad? Y la verdad no está con nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El problema no está en el pecado, ¿verdad? El problema está en no reconocer que hemos pecado. Entonces, Pablo les avienta esta, ¿verdad? Esta palabra refutando todo este contraataque, ¿verdad?, que había contra su persona. Como hemos dicho, ¿verdad?, ahí se mandaron algunas cartas, 4 cartas, 2 son las que tenemos, 2 no las tenemos, el Espíritu Santo no quiso que las tuviéramos, ¿verdad? Una de ellas es la carta severa que se llama, ¿verdad?, donde Pablo, 12 qué cosa les habrá dicho, ¿verdad? Menciona algunas cosas ahí en la segunda carta, que fue la cuarta, ¿verdad? Pero dice Pablo, seguimos leyendo ahí, pero si nuestro evangelio, versículo 3, perdón, pero si nuestro evangelio o lo que estamos predicando está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pablo escribió en 2 de Tesalonicenses 3:2. Dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Wow, es algo tremendo, ¿verdad? Es algo un poco complicado el hecho de que no toda la gente va a creer en el evangelio, es una realidad. Es iluso pensar que todos los hombres van a ser salvos. No, dice Pablo, no es de todos la fe. O sea, algunos la van a rechazar y algunos la van a abrazar. Hay gente que viene todos los domingos y no es salva. O sea, yo no podría aventurarme a decir todos los que vienen el domingo a la iglesia son hijos de Dios, ¿no? Claro, yo no me voy a poner a decir quién sí y quién no, ¿verdad? Pero Pablo dice, no es de todos la fe, ¿verdad? El hecho de que hay gente que abre su corazón al evangelio y hay gente que cierra su corazón al evangelio. Y uno lo puede ver. Es un deleite, ¿verdad? El hecho de que tú le compartes a alguien el evangelio y la persona tiene un deseo expresado, ¿verdad?, de buscar a Dios. Es algo maravilloso, esto es algo muy emocionante, ¿no? Cuando tú le compartes a una persona y ya ves la parábola del sembrador, ¿no? Algunos tienen diferentes reacciones, algunos la reciben con gozo, pero luego se desaniman. Algunos que son buena tierra la reciben y esa palabra empieza a dar fruto inmediatamente. Hay unos que dicen no les interesa, ¿no? Les hablas, los invitas, los llevas, los traes, les insistes, ¿verdad? Y la verdad es que nunca toman la iniciativa. Hay maridos que nunca toman esa iniciativa personal. Hay hijos, ¿verdad?, que hay que estarlos amarrando, ¿verdad? Bueno, de todas maneras hay que traerlos. En una de esas si despiertan, ¿verdad? Fíjese, el versículo 4 nos dice por qué.
¿Por qué pasa esto? Versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo les tiene cegado el entendimiento a ellos que son incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¡Wow! Ahora, esto no significa que son víctimas inocentes de la obra engañosa de Satanás. O sea, no son palomitas, ¿verdad? Que, ay, pobrecito, no. No. En realidad, ellos hacen su parte y el diablo hace la suya también. Es un trabajo conjunto, ¿verdad? Juan, fíjese, en realidad ellos dieron y dan lugar a la ceguera de Satanás por la forma en la que ellos viven. Ellos dan lugar a esto, ¿verdad? Se conecta misteriosamente estas dos cosas, lo que ellos hacen y lo que el diablo les puede hacer, ¿verdad? Me impresiona lo que dice Juan capítulo 3, versículo 19, lo que Jesús le dijo a Nicodemo, ¿verdad? En esto consiste la condenación, en que la luz vino a cada persona, al mundo. A cada persona va a tener su momento de oportunidad para ser salvo. Dice Eclesiastés que tiempo y ocasión le acontecen a todos. Dios es justo y al menos alguna ocasión le da oportunidad a los hombres de ser salvos. Y ahí el libre albedrío entra en función, entra en operación. Dice que la condenación vino al mundo, a cada persona, y vea lo que dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, porque no querían dejar el pecado, porque no querían dejar de hacer. O sea, no crea que nomás es un asunto de, ¿cómo se llama? Filosófico o de creer. No. Hay un problema del pecado. Es el problema. Algo hay, ¿verdad?, guardado en el corazón que lo tiene atado, que la tiene atada, ¿verdad?, a la persona. Ahora, ¿qué recursos tenemos nosotros? Los que ya despertamos, los que somos hijos de Dios, los que conocemos la verdad. ¿Qué recursos tenemos, verdad? En 2 Corintios 10, 4 y 5 nos dice que porque las armas de nuestra lucha o nuestra milicia, en algunas versiones dice, no son carnales, o sea, no son filosóficas, no son intelectuales, no, sino son poderosas, son armas espirituales poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Dice, derribando argumento y toda altivez, todo orgullo, todo argumento, toda excusa, ¿verdad?, que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esas armas, ¿cuáles son? Pues es la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros vamos con la palabra, le damos la palabra a la gente, le enseñamos la palabra, le decimos la palabra. Si el Espíritu Santo me pone decirle una palabra a tal persona, yo se la digo, ¿verdad? Se la decimos. La oración tiene la facultad de destruir la obra del diablo, de quitar el velo espiritual, la ceguera espiritual de la que nos habla aquí, ¿verdad? Que esas cegueras que el Dios de este siglo, que es Satanás, les puso a los incrédulos para que no conozcan a Dios. Por eso la gente sigue atada al pecado. ¿Qué tenemos que hacer los que conocemos la verdad? Orar por ellos, hablarles la palabra, ayunar, pedir que Dios nos revele, ¿verdad?, cuál es el conflicto espiritual que tiene. Siempre que vayamos a predicar el evangelio, que vayamos a compartir el evangelio a alguien, siempre tenemos que pedirle a Dios
en el nombre de Jesús, que quite la ceguera espiritual del entendimiento de las personas, para que, como dice aquí, les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tenemos que nosotros entender, ¿verdad?, que nosotros predicamos la persona. Nosotros predicamos el evangelio no porque seamos buenas personas, no porque seamos personas muy chidas, no, sino porque Dios lo ha ordenado. Mis amados, estamos siendo obedientes, ¿verdad? Porque nosotros antes estábamos igual que los incrédulos. Antes vivíamos igual que los incrédulos. Éramos mentirosos y bla, 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 bla. Tantas cosas que hacíamos, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Dios, fíjese, vea el versículo, vámonos al versículo 6, está precioso, está poderoso el versículo 6 del capítulo 4. Dice, porque Dios, ¿quién fue? Dios, que mandó, hace algunos domingos hablamos, ¿verdad?, que la salvación proviene de Dios, no de los hombres. Si Dios nos pone convicción de ir con una persona, de hablarle del evangelio, Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer, dice Filipenses, ¿verdad? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Qué cosa tan preciosa. Que de las tinieblas en las que vivíamos, que de las tinieblas en las que viven los incrédulos, les resplandezca la luz. Por eso tenemos que orar e interceder por las personas para que sean salvas. No solamente es un asunto de la persona, es un asunto de Dios, ¿verdad? Dice, es el que resplandeció. Vea qué bonito está ahí. Dijimos en el 6. Es el que resplandeció en nuestros corazones. O sea, la luz del evangelio de Cristo resplandeció. Es como si nos hubieran encendido una lámpara con la luz divina en nuestro corazón. O sea, de repente vivíamos en oscuridad. Haga de cuenta que usted está en un cuarto encerrado en oscuridad y ahí hay un cochinero. Usted no se da cuenta del cochinero que hay ahí porque vive en oscuridad. Pero de repente se prende la luz y nos damos cuenta de todo el basurero que hay, ¿verdad? Eso se llama convicción de pecado. Cuando se nos hace bien clarito la maldad de nuestro corazón, cuando nos damos cuenta que somos gente terrible, ¿verdad?, que estamos lejos de Dios, por eso vivimos haciendo lo que hacemos, ¿verdad? Dice que Dios ordenó que resplandeciese la luz en nuestros corazones. ¿Para qué? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Wow! Amados santos de Dios, ¿en qué consiste la salvación? No solo es que nos perdonan nuestros pecados. ¿Sabe qué consiste la salvación? En ver a Dios. Cuando vemos a Dios, somos trastocados, transformados, somos cambiados, ¿verdad? Cuando se quita, como decía el capítulo 3, se quita el velo de la ceguera espiritual de Satanás. Cuando se quita el velo del pecado, de la mentira, ¿verdad? Y nosotros vemos a Dios, eso es ser salvo. Dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La salvación no es porque hicimos tal cosa, no es porque seguimos una formulita, ¿verdad? No, es porque se nos permitió ver a Dios. Vimos a Dios, despertamos de nuestro sueño, ¿verdad? Me encanta lo que dice
la oración de bendición sacerdotal que Dios le ordenó a Moisés que hiciera con el pueblo. Número 6, 24 al 26. Vea lo que dice. Está gloriosa esta oración. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová, ¿qué dice? Haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué dice el pasaje que leímos? El versículo 6 al final dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz. Faz es el rostro de Jesús. Dice aquí, ¿verdad? Jehová haga resplandecer su rostro. El rostro de Jesús es el rostro de Jehová sobre ti y tenga de ti misericordia. Mis amados hermanos, esta noche estamos conectados con la palabra, estamos estudiando la Biblia. Yo les estoy compartiendo porque Dios tuvo misericordia de nosotros. No porque hayamos hecho algo maravilloso, ¿verdad? Digo, Samuelito ahora sí me convenció, No, Señor. Éramos gente de lo peorcito, de lo peor, ¿verdad? Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Y dice aquí, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¡Wow! La paz es producto de la justicia. No puede haber paz si no hay justicia. ¿Y sabes quién es nuestra justicia? Cristo. Cristo fue el que pagó el precio de nuestra injusticia. El hombre no se puede acercar a Dios por sí mismo porque está rodeado de injusticia, está rodeado de pecado, está rodeado de maldad. Y Cristo fue el que pagó el precio de esa injusticia. Y sabe, mire, se me hace así agua en la boca, ¿verdad? Por lo que viene, por el pasaje que viene del versículo 7, pero vamos a dejarlo pendiente para la próxima semana porque no quisiera tocarlo así nomás, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí y a darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ahora conocemos a Dios. Porque Dios nos quitó el velo. Porque pudimos ver el rostro de Dios a través de Jesús. Y hablando espiritualmente, ¿verdad? No estoy diciendo que yo vi una visión. No. Estamos hablando que se nos quitó el velo de la ceguera espiritual. Y ahora podemos decir con convicción personal, ahora sé que Dios existe. Ahora sé que Él me ha perdonado mis pecados. Yo no he recibido ningún papel escrito de parte de Dios, ¿verdad? Así que en visión un papel me viene, ¿verdad? Y me dice, aquí está certificado de tu salvación. No, en el Espíritu el Señor ya te dijo, ya te perdoné. En el Espíritu, ¿verdad? En el nuevo pacto, Jesús les dijo a los discípulos ahí en Lucas, este es el nuevo pacto en mi sangre que va a ser derramada para que ustedes puedan conocer a Dios. Amado, si tú esta noche, amada, estás oyendo esta palabra y aún no sientes esa seguridad en tu corazón de ser salvo, hoy es el día que Dios ha escogido para que tú lo conozcas, para que tú puedas ver su rostro. Así que si quieres orar, si ya eres salvo, ya conoces a Dios, dale gracias, alábalo, dile, Padre, gracias por la gloria que me has mostrado a través del rostro de Jesús, porque mis pecados han sido perdonados. Gracias, Señor, porque ahora soy ciudadano del cielo y soy un ministro competente del nuevo pacto. Y en esta noche, mi amado amigo, si tú le quieres abrir tu corazón a Dios y decirle, Padre, yo te abro mi corazón, perdóname, Señor.
Abre mis ojos espirituales, quita la venda espiritual, quita la ceguera espiritual. Tú estás orando por ti mismo, ¿verdad? Porque escuchaste la palabra. Dios te lo va a conceder. Dice la palabra, Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y si en esta noche tú te presentas delante de Dios, arrepentido de tus pecados, pidiéndole perdón por lo que has hecho, dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que el Señor te bendiga y te resplandezca su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, como lo ha tenido con todos los demás que estamos aquí presentes. A Él y solamente a Él sea toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, bendiciones, los amamos y gracias a Dios por esta palabra. Varones, 7 de la noche, fútbol y claro, reunión y estudio. Bye.